Bueno, lo que quisiera que nos contaras fundamentalmente son 3 capítulos. El Chile, desde que empezaste hasta que saliste de Chile, sería el primer capítulo. El segundo capítulo es la trayectoria de Chile a Colombia. Bueno, Sí. y un tercer capítulo es en Colombia, antes de 1974. O sea, Bueno, te comienzo que mi vida ha sido siempre llena de aventuras y comenzar karate fue una de ellas. ¿Ya? Eh, yo vivía en Rancagua, a donde comencé. Mis padres vivían ahí y luego ellos se fueron a Santiago, unos par de años después de mi comienzo en el karate. Yo estudiaba en la escuela número 1, en el liceo número 1, y eso es de elementary y middle school, o sea, mediano, es el curso medio que se llama, que allá la primaria es hasta octavo y la secundaria es de 9º a 12. Entonces, yo pasaba por ahí y escuchaba unos gritos. Y claro, curioso, ¿no? Realmente era un niño curioso. Un día me asomé a mirar y logré entrar a la escuela y estaban haciendo karate. Todas las personas adultas. El profesor era René Vildosola Pérez, en esa época. Cinturón negro, JK, había estado en el Japón y todo. Entonces, mirando con mucha curiosidad, fui la segunda vez y la tercera vez él me identificó y me dijo, esto también es para los niños. Porque nuestros padres decían, no, que eso, el karate es muy peligroso, eso es para gente peligrosa, se asustaban con eso. Entonces me dijo, eso también es para los niños, y si quieres puedes hacerlo. ¿qué edad tenías? 8 años, era un niño chiquito. Estaba en la escuela que daba de tú a 5 o 6 cuadras de mi casa. La escuela todavía funciona, esa escuela. Entonces, bueno, me tomé el atrevimiento y le acepté la invitación con pantalonetica. Entonces yo miraba a la gente que tenía su kimono. Entonces mi familia es muy humilde, pero bien, o sea, mi vecino, vendía pan amasado. Entonces yo me madrugaba y movía el molino así y él tiraba la pasta de la masa, pasaba por los rodillos y luego otra vez yo hacía ese trabajo. Y después salía y lo vendía, el pan amasado. Entonces yo ganaba, pues, uno practica, ¿no? Y le conté a él lo del karate. Y le conté lo del kimono. Me dijo, mira, aquí hay unos sacos de harina blancos. Dile a tu mamá que te los lave y que te haga el kimono. Claro, yo dije, pues claro, agradecí el gesto de él y efectivamente me llevé varios costales, mi mamá los lavó, todo y me hizo el kimono a imagen y semejanza. Pues. Muy bien. Lo que no tenía era en la pierna, no tenía el fuelle que fuera más amplio para los movimientos, pero bueno, eso no lo sabía, lo supe después y mi mamá me lo arregló. Entonces, la anécdota de eso es que comencé en esa época y cuando fui con mi kimono todo orgulloso, pues, con mi cinturón blanco hecho con el mismo trapito, pues ahí todo, y el profesor me vio y me dijo, te hago este regalo, y me regaló un cinturón blanco. Porque mi era una tira, pues, o sea, cocida. Bueno, y empecé a correr. De repente, empecé a sentir como un aroma y esto me huele como a pan. Como, y era la tela que todavía tenía ingredientes de la harina, entonces me dolía. Todavía recuerdo ese olor de ese kimono, te cuento porque me duró varios años. Posteriormente mi papá se fueron a vivir a Santiago y nos fuimos para Santiago. Tenía más o menos 10 años y yo le dije, papi, yo quiero regresar a Rancagua, voy a vivir con mi hermana. ¿Y por qué? Me dice, porque yo quiero seguir haciendo mi karate. ¿Y quién te va a pagar eso? No, yo trabajo por eso. Hablé con mi hermana, me dijo, sí, vente para acá, y tú me ayudas inclusive con los niños y todas las cosas, pues, y bueno, tomé la decisión. Mi mamá me cogió aquí de la oreja, me dijo, tú no vas a ninguna parte, y mi papá dijo, no, mija, déjelo que él ya tiene planeado lo que va a hacer, está bien, la pon de la Julita, mi hermana. Y me fui para allá y seguí haciendo mi práctica de karate y me postulé para vender el periódico El Rancagüino, que es un vespertino a las 4 de la tarde.
Entonces yo iba a un sitio del periódico y un repartidor me daba a mí los que yo necesitaba y salía y los vendía. Entonces con eso y con el pan amasado que continué haciéndolo, yo me pagaba mis clases de karate. Ese fue mi comienzo. Fue bastante duro, te cuento, porque no había niños en esa época y a mí siempre me tocaba hacer un doble esfuerzo, un triple esfuerzo para poder compensar mi fuerza con la de los adultos, o al menos tratar de hacerlo. ¿Ya? Entonces, accidente no tuve, solamente uno que me tumbaron un diente, un adulto, el sensei nos castigó a todos. Ya no era el sensei, sino su hijo, el que dirigía la academia de Rancagua. Él ya se quedó en Santiago. Él nos dirigía ahí las clases. Eso fue mi comienzo y de ahí yo, después de eso, pues ya planeé dónde irme, vine a los países porque yo quería salir, quería conocer, quería ir al Japón a conocer algo más de lo que es el karate, pero no tenía los recursos económicos para hacerlo. Entonces ahorré plata y resolví salir. Fui donde mi mamá me dio permiso notarial porque yo tenía 17 años, ya menor de edad, no podía salir del país, me dio permiso notarial y efectivamente me fui. $11 tenía con esa aventura. Mi mamá me dijo algo y se los comento a ustedes ahora, porque eso fue para mí una norma. Me dijo, mira, mi hijo, tú vas a estar lejos y no sabes dónde. No vas a tener tus parientes, no vas a tener nada. Tú estás solo. Si tú te enfermas, nadie va a ir a ver lo que a ti te pasa. Lo que tú tienes que hacer es primero ver qué es paso del que vas a dar para tener la seguridad de que lo vas a dar. Pero tener la seguridad de que nada te va a pasar en eso. Realmente yo escucho con mucha atención eso y lo he puesto en práctica con mis hijos, con mis alumnos, con la gente mis estudiantes, con todo el mundo, pues yo les digo, mira, primero está la seguridad que uno puede tener. Es anticiparse a las circunstancias, no ser tirarse. Entonces, ese fueron como mi primer inicio. Estuve en Perú, estuve en Bolivia. Bajé de Bolivia con el tren va por la montaña y descargado de indígenas, con marrano, con cerdo, con pollo, con todas las cosas. Fue una experiencia muy buena. Inclusive una señora me regaló un pedazo de tortilla con unos huevos para comer, porque su niño estaba comiendo y yo estaba al lado y no tenía que comer. Experiencia muy buena. Llegué al Ecuador, a donde más tiempo estuve. Ahí estuve practicando karate en la 7 de agosto. No recuerdo exactamente el nombre de él, pero sí me lo encontré en unos torneos después panamericanos, me lo encontré a él, muy querido él. Y ellos estaban recién comenzando también a hacer sus competencias internacionales. Nosotros ya habíamos avanzado en Colombia un poquito más que ellos, en el Ecuador. Y bueno, esa fue como la salida mía de Chile, mis primeros comienzos. Y te cuento que cuando yo tenía 11 o 12 años, recorrí Chile, fui al sur a buscar unos parientes y los encontré, los descubrí, los ingresé a la familia y siempre tuve ese espíritu aventurero. Yo siempre no quería estar en un sitio. Ahora, aparte de eso, de mi decisión de salir, no fue política, ni mucho menos porque estaba el país en la miseria. En la miseria. Entonces, no fue por eso. Yo salí por el propósito mío que tenía personal de hacerlo. ¿Ya? Entonces, bueno, después de Ecuador, entré a Colombia. Sí. ¿Tienes la fecha de salida de Chile más o menos? Fue en enero del 72. Enero. Ok. Sí. Y luego ingresé en septiembre del 73, ingresé a Colombia. Y fui directamente a Bogotá. En Bogotá tenía un referido con un amigo, Herminio Barrera, que trabajaba en Mundo Moderno, en la Caracas. Entonces un amigo me recomendó, de Ecuador, me recomendó, un colombiano que vivía en Ecuador, me recomendó a él, fui donde él, entonces me orientó, inclusive nos hicimos grandes amigos con él. Él me invitó a almorzar, a ir a la séptima, en un segundo piso, y decía, bandeja paisa. Y yo, uy, ¿qué es la bandeja paisa? Te va a gustar, me dijo. Y realmente fue lo que me marcó para Medellín, ¿no? La bandeja paisa de la séptima. Me invitó, es deliciosa, pues, la bandeja con todas las cosas que vendían ahí en Bogotá. Era el barato más barato. Entonces, después me conecté con el Salitre. Él tenía un amigo que practicaba en el Salitre, me llevó, fui allá y conocí a Sensei Hiroshi. Me presenté. ¿Ah? ¿Qué amigo era el que practicaba en el Salitre? No recuerdo, sinceramente no recuerdo, Camilo, no recuerdo. Porque fue una persona que conocí y después nunca más
volví a ver. Pero bueno, fui al Salitre y hablé con el sensei Leochi y le dije, mira, yo soy de Chile, todas las cosas. Y le conté mi historia, ¿no? Yo lo aprecio mucho a él. Y me dijo, tú eres muy valiente para hacer esas cosas. Me dijo, ¿qué quieres? Y dije, no, yo quiero seguir practicando, quiero ubicarme para poder sostenerme y todo. Me dijo, bueno, trae tu kimono y todas las cosas. Y el kimono se me había perdido, porque me llevaron parte del equipaje. Y creo que fue Norberto García que me regaló un kimono en Bogotá. Creo que fue él que me regaló un kimono, porque hasta eso tenía problemas. Bueno, mi equipaje pues era mi mochila, nada más, y lo tenía puesto y eso, nada más. Entonces empecé a practicar ahí. Y el sensei me preguntó, ¿y dónde vas a dormir? Y en realidad no tenía dónde dormir. Entonces me dijo, ve, en mi academia ahí puedes dormir. Y cuando llegamos a la academia, queda ahí bueno, ya cerca del Salitre, pues. Me dijo, era piso de baldosa también. Y en Bogotá es muy frío. Y había un cuartico y había una mesa de planchar. Entonces le doblé las plata a la mesa de planchar y ahí dormí 3 noches. En la tabla de planchar de este ancho. Pues si me movía, caía la baldosa era muy fría. Luego conocí a través de, yo creo que fue de él, alguien me recomendó para Telecom. Y allá había un grupo de karate. Y yo fui allá, di una clase y conocí a una señora y ella, muy querida, me llevó a su casa, inclusive sus hijos que eran de mi edad. Y ahí inclusive pasé Navidad con ellos ese diciembre. Pero antes de esa Navidad, yo ya, el sensei Hiroshi me dijo, en Cali necesitan un instructor. Yo tengo un amigo en Palmira, un japonés, Sato, de judo. Habló con él y me dijo, sí, mándala para acá y todas las cosas. Pues yo fui, allá dormí en la academia de él. Conocí a Álvaro Patiño de Buga, que estuvo en Buga también haciendo karate con ellos bastante, bueno, no bastante tiempo, sino una cantidad de prácticas. Y un segundito. Oh, es que la pila parece que se me va a acabar la pila, pero si no se la voy a reemplazar, ¿ok? Por si de pronto pierdo la señal, ¿verdad? Tengo la pila cargada ahí de la cámara. Entonces, ya en Palmira, estuve practicando con ellos en Cali y en Palmira y en Buga. Y regresé a Bogotá y ya conocí más en forma también al doctor Fernández. Él trabajaba médico en Coldeportes. Entonces habló con Carlos Horacio Hincapié de Medellín y le dijo, sí, man, aquí no tenemos karate, pero si están haciendo en otras ciudades, nosotros somos activos en traer cosas que se están usando en otras partes. Y fui para allá y efectivamente llegué allá en avión, Coldeportes me mandó el tiquete y me tocó el asiento número 1, A1, de Avianca. Y te cuento esto porque en Chile, cuando yo tenía a mi novia, yo iba a hacer mi karate con mi novia, yo tenía una motico y él iba conmigo, pues crecimos allá y todo, por mucho tiempo. Entonces ella, cuando yo dije que me iba, ella fue a una señora que corre las cartas y le dijo, mira, él va a ir a varias ciudades, pero va a llegar a una parte donde él va a sentir en su pecho, en su cuerpo, en sus emociones, que ese es su sitio y va a echar raíces ahí. Entonces yo, cuando llegaba a una ciudad, yo miraba y quería sentir eso y no lo sentía. Y cuando abrí la escotilla del avión de Avianca, di el primer paso y sentí esa emoción. Entonces yo me parqué a un lado ahí de la escalerilla arriba y me puse a respirar de la emoción que tenía. Y dije, es aquí entonces, dije yo. Y me creé la idea en un instante de que ahí era mi sitio, era el sitio que yo estaba buscando y que ese era ahí donde yo iba a estar. Y efectivamente, ahí me quedé, ¿no? Cuando bajé la escalera, había un señor con un papelito que decía, Iván Mayor. Entonces soy yo, venimos de Coldeportes, me llevaron en el carrito de Coldeportes y me alojaron en un hotel, todo, pues, ya fui a la oficina de él, ya, ahí estaba el doctor Carlos, el que murió, el Carlos Horacio Hincapié, que murió, y estaba Diego Palacio, que era el jefe de división técnica. Y después de conversar y conversar, el doctor Horacio le dijo a Diego Palacio, mira, Diego, él es, y se va acá, y está bajo tu responsabilidad. Tú tienes que, él, darle todo lo que necesita para fundar este deporte acá. Ese es tu trabajo con el sensei. Y me quedé. Me dieron una pensión después, ahí tuve un tiempo, fui a clase en la policía, hasta que después ya me contacté un poco más. Ahí también en Bogotá conocí a Álvaro Tovar,
Él estuvo allá y él me ayudó también a cristalizar lo de la Academia de San Juan, que hoy en día pues, es donde está la Academia de Sensei Balaam Pizarro. Y de ahí arrancamos. Después llegó de Bogotá, me llamó, me dijo que venía un alumno, iba para la Universidad Antonio, que se lo podía ayudar. Y claro, con mucho gusto. Él vino y pues, como yo era, ¿qué digo yo? Así natural, mi vida era muy natural. Y después, dormir aquí en la academia conmigo en un catre que habían dos, y ahí me acompañas hasta que él pues, ya consiguió después su sitio donde dormir. Ahí se crearon los clubes primero, se creó el club de la Universidad de Antioquia con este joven, con Jairo. Se creó también el club de la Medellín, se creó el club Iraquén y ya con eso se conformó la liga y arrancamos en el 74 ya con la liga oficial. Y en el 75 pues hicimos nuestro primer torneo internacional, perdón, el primer encuentro en Bogotá, como una delegación, donde logramos un campeón nacional con Jorge Mejía, que le llamamos el Patón, porque tiene unas piernas enormes. Y él combatió la final con Edgar Vargas, en juvenil, y quedó campeón, el primer campeón que tuvimos en Antioquia en el 75. Eso hacía grandes rasgos por lo que ha sido mi llegada pues, a Medellín. Luego, pues tú ya conoces pues, que estuve toda mi vida dedicada a ellos, logramos adquirir un nivel interesante. Logramos tener una presencia internacional con Carlos Chávez, que se personó también de eso, me ayudó mucho en eso. Viajamos a diferentes torneos, conocimos todo lo que es la programación de la PUCO en ese momento. Y tenemos una anécdota que la primera reunión, el primer torneo que fuimos oficial de la PUCO, fuimos y nos invitaron a una reunión. Y fuimos en sudadera. Y allá todo el mundo elegante, pues con corbata, con todo, y nosotros con un par de parches ahí. Yo tenía los tenis, no tenía las medias. No, pero bueno, fue un comienzo bastante interesante porque posteriormente Carlos pues perteneció al comité ejecutivo de la PUCO. Nosotros pues aprendimos a competir con ellos también y a ir generando un nivel, una experiencia. Y ahí se comenzó a desarrollar todo lo que es el karate internacional y de competición, pues, con esfuerzo. Yo viajaba y era no solamente el entrenador, sino que era el juez también, era el delegado, era pues multiuso, pero bueno, era gases del oficio porque no había los recursos para eso. Hoy en día pues creo que ya las cosas están más organizadas, hay más recursos, más todo. De todas maneras, ese es como a grandes pasos mi paso por lo que es o mi trabajo pues en Medellín. Ahora todos saben porque después fui presidente de la liga, hice 2 torneos panamericanos con absoluto éxito después de toda la violencia que hubo en Medellín. Fue el primer torneo internacional que hubo después de toda esa violencia y logramos hacer que fuera uno de los mejores torneos que han habido a través de la organización PUCO. Y eso lo dice el mismo Gonzalo que estuvo, la gente le preguntaba, hombre, el mejor torneo que hemos hecho fue en Medellín, porque le brindamos a ellos no solamente la seguridad a través de la policía en frente de las delegaciones, en los hoteles, sino que el gobierno, o sea, la alcaldía y la gobernación se apersonaron de eso y todos los delegados fueron a almorzar a los mismos despachos del gobernador y del alcalde porque ellos querían demostrar que Medellín es una ciudad está abierta a todo, que se podía ir a Medellín, que Colombia ya había pasado por todo lo malo y que ahora sí se podía progresar en eso. Yo fui un forjador de eso y en el torneo panamericano estuvo el alcalde con toda su comitiva, estuvo el gobernador con toda su comitiva y eso pues engrandeció enormemente el esfuerzo que hubo. Y a muchos de ustedes les tocó la anécdota de los tatamis. Los tatamis llegaron el día anterior a la inauguración del torneo. Lo bajaron de esa Pasto Mula y toda la selección, incluyendo Camilo, todos ustedes, armando los tatamis en el Coliseo. Eso fue todo un espectáculo, pero son logros y experiencias que pienso que mi vida ha sido llena de eso, de retos, de hacer cosas, de proyectar las cosas, de sacar adelante las cosas y de siempre fijar un camino y seguir ese camino y buscarle siempre el éxito a las cosas. Una precisión simplemente, Sensei Iván. En Chile, el karate que practicaste fue Shotokan siempre. Shotokan. Estilos. Auténtico, Shotokan. ¿Y tenías hiciste algún tipo de participación en torneos? ¿Practicaste no, en esa época en la competición no había competición, estaba todo en desarrollo. ¿No? Estaba todo en desarrollo.
¿Tú llegaste con cinturón negro a Colombia? Sí, ¿O fue el sí, sensei sí, Hiroshi? sí, sí. Y después lo reconfirmé con el Sensei Nishiyama. Entonces ya me acomodé a todo lo que es el sistema que estaba creando la federación. No fui aparte ni nada, sino que fui parte de todo el proceso. Y mi cuarto dan lo logré en Los Ángeles, pues inclusive en el mismo examen con Edgar Vargas en San Diego, lo logramos. Ese fue mi último logro con ellos. Y el sexto dan en el año 1985 a través de Anderson, que era presidente de la UCO y de la Comisión Técnica, me otorgaron pues, el sexto dan. Bueno, no, muchas gracias. Un último detalle con respecto a tu última época, es decir, esta dedicación al Zen. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Hiciste contacto con algún maestro Zen en Florida o cómo ha sido la trayectoria para la creación de este movimiento Zen? Sí, eso Camilo, ¿qué te digo? Normalmente todos los seres humanos tenemos una capacidad, un raciocinio, poder analizar, poder interiorizarnos el sentimiento de lo que ciertas cosas representan en uno mismo. Yo siempre en Medellín tuve ese vacío mental en la práctica, porque yo no lo veía en mis alumnos. Veía practicantes sudando y todas las cosas, pero no veía ese espíritu interior expresado a través de los movimientos. Entonces yo desde Medellín, yo tenía ese mensaje a la gente en la charla que yo le daba a los estudiantes, le daba eso. Cuando vine acá yo tuve el tiempo suficiente para interiorizar más de lo que es el Zen. Es como encontrar la disponibilidad para hacerlo, encontrar la respuesta a hacerlo. ¿Qué hay dentro de ti que tú no puedes expresar? O que tú sabes y que no puedes expresar. ¿Qué falta para expresar eso? O para sentir eso. ¿Ya? Después que vine de Medellín en el 2014, me fui tenía aún más ese sentimiento en mí. Ahí había un taco en mi mente, había un taco que me impedía un raciocinio de ciertas cosas, no encontraba respuesta a ciertas cosas. Hablando con mi hija que estuvo en Medellín conmigo, en la ceremonia de los 40 años de la liga, ella me dijo, papi, ¿por qué no te vienes para acá para Colorado? Vete un tiempo. Aquí está frío, está esto nevando y todo, pero tú quieres estar solo, ok, date el tiempo de estar solo. Me fui y estuve ya 4 meses. Mi compañera, dentro de lo que me consiguió mi hija, era una perra que se llamaba Oliva, y murió ella, era mi compañera. Ahí tuve las 24 horas dedicado a mí, a entender, a identificar qué es lo que yo quiero sentir de lo que yo pienso que es. Y empecé paulatinamente a racionar, hacía mis meditaciones por la mañana, ahí afuera en el balcón, bueno, no afuera, sino que adentro, porque caía a nevar afuera, o el frío allá es enorme, en las montañas. Y empecé a tener una reflexión y a despertar una cantidad de sentimientos y emociones que yo había vivido en cada una de las clases con mis estudiantes. Empecé a encontrarle el sentido de mi palabra de cada una de la información que yo daba a ellos. Mi cerebro empezó a abrirse, mi conciencia empezó a abrirse. Yo he contado esta historia, pero es una historia que me pasó y eso me hizo comprender que hay un paso más allá y que uno tiene que decir que eso es así, que eso existe. Yo miraba por el balcón afuera y había unos buches, unas ramas secas por el frío. Entonces la nieve estaba a los lados y esas buches estaban ahí. Entonces yo me levantaba por la mañana, me centraba en mi respiración, en mi movimiento, me sentaba a meditar y miraba y yo veía los buches. De repente empecé a ver que ahí existía un movimiento. Entonces mi concentración y mi meditación era mirando eso y toda mi atención se proyectó a un solo punto, a una sola emoción que había ahí. Y yo fui creando como una inquietud dentro de mí, dentro de mí. Dijo, pero yo quiero ver algo que ahí hay, yo no lo veo, ¿qué pasa? ¿Ya? Algo me está diciendo que hay un mensaje para mí y yo no sé qué es. Pasaron 8 días. Y ese fin de semana mi hija me invitó a un torneo, una final de niños que jugaban rugby. Y regresé. Y el lunes por la mañana me levanto y veo
que ese movimiento que yo quería ver tenía una forma, habían dos orejitas. Entonces mi atención fue así. Hacía con los ojos yo así para ver, pues, qué es lo que pasaba ahí. ¿Cierto? Entonces yo me llené de emoción y toda mi atención se proyectó y empecé a verlo, a ver. Era un simple conejo, Camilo. Tú sabes que los conejos adquieren el color de su pelo de acuerdo a las circunstancias del medio. Él tenía el color de la camisa. Yo no lo veía, pues. No lo veía, pero ya lo veía y veía sus movimientos y qué es lo que él hacía. Entonces yo no lo veía, qué descubrimiento. Y empecé ahora a analizar qué es lo que hacía, cuál era la rutina de ese pequeño conejo para sobrevivir en esas montañas tan frías, donde habían lobos, coyotes, venados. Yo he puesto unos videos inclusive de venados que pasan por el patio de la casa de mi hija. Todo ese peligro, él tiene que cuidarse de eso. Entonces él se levantaba y se sentaba en las patitas así, miraba al frente y se quedaba como en un estado de concentración. Enseguida miraba para allá. Volvía y miraba para el frente y miraba para allá. Y volvía al frente y miraba para arriba. A ver si el águila o el que fuera, el halcón, se le tiraba encima y lo cogía. Cuando él se sentía seguro en su entorno, él iba, caminaba y se ponía a comer. Y yo observando todo eso. Yo dije, ¿qué mensaje me está llegando a mí? Se paraba y hacía la misma rutina otra vez. Exactamente, con el mismo tiempo, los mismos gestos. Era un hábito que tenía Steve, un hábito de mirar. Se sentía seguro y era el momento de ir a comer, de moverse, de desplazarse para que no lo detectaran y pudieran alimentarse. Eso me hizo a mí reflexionar y abrir una cantidad de inquietudes y respuestas. Hay algo más allá de lo que uno normalmente ve y existe. Cuando yo te hablo no pienso, lo digo porque me nace decirlo. La clase de hoy yo no la preparé, yo dije lo que yo sé de esto. Nada más. Y si me dices cualquier cosa que tú quieres saber de la vida, de palabras, de inquietudes, me lo dices y yo te lo digo. ¿Ya? Entonces, eso es. Esa es la relación que yo he tenido con un gran maestro, que es la vida, la naturaleza, las emociones, de vivir las emociones a las cuales uno se enfrenta todos los días, que es el entorno. Yo trato, todos los días me levanto, hago mi meditación y digo, yo hoy soy feliz. Hago lo que quiero. El tiempo es mío. No dependo de nadie. Tengo mi novia que vive no muy lejos puede ser, pero tengo que ir a buscar allá. Pero mi tiempo es aquí. En este apartamento yo estoy acá. ¿Ya? Entonces de ahí empezó a crecer todo el concepto Zen en movimiento, con más de 50 años de experiencia, de darle respuesta a todas esas emociones que todos los karatecas sienten cuando están haciendo. ¿Ya? Ese es mi maestro, la vida misma, Camilo, y mi experiencia con ustedes. Me he atrevido a decir lo que muchos japoneses no dicen, o lo sienten que es así, o no lo dicen así. No, Zen es la vida. Zen es la vida normal, de toda persona, no solamente de los japoneses, o de los maestros, los monjes que están allá metidos en un monasterio, es de la vida misma. Tú vas a Japón, vas a los centros de meditación los fines de semana, eso es así de gente que va simplemente a encontrar ese momento de paz una vez a la semana, porque el resto son productivos. Entonces yo quiero llevarle a la gente a su casa que simplemente haga lo que ustedes hicieron conmigo hoy. Que ellos puedan utilizar eso en su actividad, en su karate, en su trabajo, en su esfuerzo, en su cosa misma interior, en sus emociones. La vida es de emociones. ¿Cómo las recibes? ¿Y qué reacciones causan en ti? Eso es Zen. Sensei, en nombre del Cóndor Karate, de la Liga de Karate de Bogotá, del Dojo de la Libertad, le damos las gracias por habernos acompañado hoy